Hemos hablado que la reserva tiene dos componentes. Tiene el componente que es el mejor estimador y tiene el componente que es el margen de riesgo. Y que ese margen de riesgo pues, nos va a ayudar a captar o a capturar toda la desviación o toda la variabilidad que puede haber alrededor de la media y con eso darle más, no certeza, pero más seguridad a la compañía de seguros y desde luego a la autoridad de que la compañía de seguros en la mayor parte de los casos, es decir, en un 99.5 de los casos, va a tener recursos para enfrentar sus obligaciones, para pagar sus obligaciones. Entonces hoy vamos a ver parte de ese concepto de margen de riesgo, porque sigue siendo parte del riesgo actuarial. Esto lo vamos a ver un poquito rápido para poder iniciar, no sé si hoy o mañana, riesgo financiero o riesgo. La presentación de hoy se las voy a compartir más tarde al mismo tiempo que envíe el ejercicio de la reserva de riesgos en curso. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, pues entonces voy a compartir pantalla para que podamos iniciar. Ok. Esta presentación no la hice yo, la hizo Pedro Aguilar. Él fue un actuario que estuvo a cargo de la parte actuarial en la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas. Es un actuario que también viene como nosotros, aquí de la Facultad de Ciencias, y él trabajó pues mucho tiempo en la comisión, pero además una de sus grandes virtudes es que trabajó el tema de solvencia desde mucho tiempo atrás. Entonces, ayudó a que se sentaran bases actuariales sólidas para poder implementar Solvencia 2 en nuestro país. Entonces, miren, aquí hay algunas ideas de lo que significa margen de riesgo. ¿Alguien me puede ayudar a leer el primer párrafo de estas ideas? Yo, Ok, adelante, gracias. sí, claro. Solvencia 2, el concepto de margen de riesgo. El margen de riesgo en términos de la directiva europea se define como el margen de riesgo será igual al coste de financiación de un importe de fondos propios admisibles igual al capital de solvencia obligatorio necesario para asumir las obligaciones de seguro y reaseguro durante su periodo de vigencia. Ok, está medio confuso ese párrafo, ¿no? Sí. Pero ¿qué es lo que está diciendo de fondo? Bueno, pues que hay un requerimiento de capital y que hay algo que se llaman fondos propios admisibles. Estos fondos propios admisibles son todos los activos que van a asegurar que exista el capital, que protege o cubre el capital. Así como nosotros hablamos de que están los activos que dan cobertura a las reservas, pues lo mismo pasa con el capital. Son los fondos que van a darle soporte o cobertura al capital, ¿de acuerdo? Y dice que es un costo de financiamiento o financiación, es decir, es el costo de capital. Como comentábamos, creo que ayer, es lo que el accionista, bueno, no el accionista, sí los dueños de las compañías de seguros esperan obtener como rendimiento de su capital. Entonces tiene que ser un costo de capital para la compañía de seguros alto y suficiente para el accionista, ¿no?
debe ser competitivo para que el accionista vea atractivo el tener su dinero invertido en una empresa que administra riesgos, como es la compañía de seguros. ¿Alguien me ayuda a leer el segundo párrafo, por favor? ¿Nadie quiere Si leerlo? quiere yo. Ajá, adelante. La tasa del coste del capital empleado será igual al tipo adicional, por encima del tipo de interés sin riesgo pertinente, que tendría que satisfacer una empresa de seguros o de reaseguros por mantener un importe de fondos propios admisibles, igual al capital de solvencia obligatorio necesario para asumir las obligaciones de seguro y de reaseguro durante un periodo de vigencia de las mismas. Tiene que ser entonces una tasa atractiva, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Alguien puede ayudarnos a leer el último párrafo? Y si quiere yo. Ajá. No obstante, cuando los flujos de caja futuros asociados a las obligaciones de seguro o reaseguro puedan replicarse con fiabilidad utilizando instrumentos financieros en los que se pueda observar un valor de mercado fiable. El valor de las provisiones técnicas asociadas con esos flujos de caja futuros se determinará a partir del valor del mercado de dichos instrumentos financieros. Es lo que habíamos revisado, ¿no? Las reservas se van a evaluar o se van a calcular con una tasa que sea la misma que ve todo el mercado, que son las tasas libres de riesgo. Porque hay un concepto muy fuerte en solvencia que es valor justo. Algo es justo cuando para todos vale lo mismo, ¿no? Si todos queremos ver el valor de una empresa, pero cada empresa decide utilizar sus propias tasas o sus propios, la vista de sus activos y pasivos los evalúa con tasas diferentes a las del mercado, pues ya no son un valor justo porque no son equiparables al resto del mercado, ¿no? Entonces, para que ocurra eso, pues es que debemos utilizar las tasas libres de riesgo. Ok. Bueno, fíjense que el margen de riesgo es una parte que integra las reservas, como ya habíamos comentado o como hemos venido comentando. Entonces, fíjense qué dice ahí en esta gráfica. Nosotros tenemos del lado derecho, este lado, tenemos déjenme ver si puedo dibujar. Bueno, de este lado tenemos la parte de obligaciones y del lado izquierdo tenemos la parte de los activos y el capital. Entonces, fíjense que tenemos que la reserva técnica está compuesta por dos componentes, el mejor estimador y un pedazo que es el margen de riesgo. Y tenemos un requerimiento de capital de solvencia. Todo esto hace que sean las obligaciones absolutas de la compañía de seguros. Y por el otro lado tenemos activos que cubren a los pasivos, o al pasivo, que es la reserva, con evaluados o valuados a valor mercado. Y por otro lado tenemos el capital disponible. Si se fijan, hay una parte del capital disponible que protege o cubre el requerimiento de capital de solvencia. Estos son los fondos propios admisibles. Le voy a dar vuelta a mi hoja. Cuando se implementó Solvencia II en México, fueron surgiendo muchas preguntas respecto al margen de riesgo. Y entonces algunas eran, oye, ¿el margen de un B negativo debe ser negativo, cero o positivo? ¿El margen de riesgo debe ser equivalente a un margen de utilidad? No. ¿El margen de riesgo debe ser un valor inferior a la reserva? No. ¿Qué reservas tienen margen de riesgo? Todas las reservas técnicas. ¿Pueden existir reservas con margen de riesgo cero? No.
A mayor BEL, mayor margen de riesgo, no hay una proporción, porque el BEL, acuérdense que es el percentil 50 y el margen de riesgo que mide la desviación que hay del 99.5 respecto a la media, ¿no? La desviación, todas esas desviaciones son las que captura el BEL. Los seguros flexibles deben tener margen de riesgo, todos los seguros deben tener margen de riesgo. ¿El requerimiento de capital puede ser creciente en el tiempo? Sí, porque va a depender de la manera en que la compañía de seguros ha ido administrando sus riesgos. Le voy a dar vuelta a la hoja. ¿Cuál es el problema? ¿Alguien me ayuda a leer el primer problema que podemos plantearnos? Yo. El nuevo esquema regulatorio adoptado en México implica la estimación de obligaciones mediante flujos totales de ingresos y egresos, lo que genera algunas reservas que tengan valores negativos. Eso ya lo habíamos comentado, ¿no? Ese es un problema. Bajo la regulación anterior, decíamos que las reservas no podían ser negativas porque el tope que tenían era el valor garantizado, el valor de rescate. Bajo esta marco normativo o regulatorio de Solvencia 2, la reserva o el BEL puede ser negativo. ¿Por qué puede ser negativo? Porque, por ejemplo, pensemos en un seguro de pagos limitados. Si yo tengo, por ejemplo, un seguro que tiene un plazo de cobertura de 20 años y el periodo de pago de primas es 5 años. Si yo lo evalúo el primer año, los pagos futuros, es decir, los ingresos por primas van a ser más grandes que las obligaciones, porque las obligaciones las voy a ver distribuidas en 20 años, mientras que los pagos los voy a ver distribuidos en 5 años. Y eso puede originar en los primeros años una reserva negativa. ¿Qué dice el segundo problema? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Asimismo, algunos métodos preliminares para el cálculo del margen de riesgo sugieren prorratear el requerimiento de capital global en función del valor de las reservas al momento del cálculo, para efectos de asignar a cada línea de negocio la porción de requerimiento de capital que le corresponde. Es base de capital. Fíjense bien, la compañía de seguros va a buscar calcular un requerimiento de capital de solvencia total, porque ahí integra todos los riesgos de la compañía. ¿Qué pasa en estadística cuando nosotros, por ejemplo, tenemos una estratificación, ¿no? Tenemos distintos estratos. ¿Qué pasa si calculamos para cada estrato un requerimiento, el que quieran? ¿Y qué pasa si calculamos para el total de los estratos? ¿Qué esperamos que ocurra cuando hacemos un cálculo global de los estratos o cuando hacemos un cálculo individual de los estratos y luego hacemos la suma? ¿Esas dos sumas valen lo mismo? ¿O tenemos conglomerados? ¿Esas sumas valen lo mismo? O sea, lo que estoy preguntando es, ¿la suma de los conglomerados es lo mismo que sacar una suma de todos los conglomerados a la vez? Es decir, todas las desviaciones que tengan los conglomerados a la vez. ¿O es lo mismo que calcular las desviaciones que tenga cada conglomerado y luego sumarlas? ¿Se entiende lo que estoy preguntando? ¿Sí? ¿Eso es lo mismo? ¿Resulta ser lo mismo, jóvenes? ¿Hola? ¿Sí resulta ser lo mismo? Maestra,
¿Puede volver a plantear su pregunta, Ok. por favor? Si yo tengo un problema en estadística, ¿sí? Y yo tengo conglomerados y quiero calcular la desviación que hay en cada conglomerado respecto a la media y sumar la desviación total. Y entonces calculo para cada conglomerado la desviación que haya respecto a la media y luego sumo todas las desviaciones. Pero luego se me ocurre integrar a todos los conglomerados y calcular ahí la desviación. ¿Cómo es la desviación de todos los conglomerados juntos a la vez? Es decir, visto como un solo conglomerado, respecto a la suma de desviaciones que obtuve para cada conglomerado. Es un tema de estadística, ¿no? ¿Cómo es esa suma? Es decir, la suma de las partes es lo mismo que sacar una suma total cuando hablamos de desviaciones. ¿No, verdad? Si yo calculo las desviaciones para cada pedazo de una muestra o de una población y luego sumo esas desviaciones, eso va a ser mayor que si yo tomo toda la población y calculo la desviación. Hay menos dispersión en toda la población que sumando la dispersión que hubiera en cada uno de los grupos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el requerimiento de capital se calcula global, es decir, integra todos los riesgos. Si yo quisiera calcular el requerimiento de capital para cada uno de los riesgos, ¿cómo sería el requerimiento de capital total? Si lo hago para cada uno de los riesgos y luego lo sumo, o calculo un requerimiento de capital donde están todos los riesgos a la vez. ¿Cómo sería esa suma? ¿Me están entendiendo, jóvenes? ¿Me están siguiendo la idea? ¿Me están siguiendo la idea, chicos? Sí. Entonces, ¿cómo sería esa suma? Bueno, la global sería menor, ¿no? A la, a la de grupo. A ver, yo tengo un grupo de riesgos, ¿no? A ver, déjenme ver si puedo. Ok, aquí voy a hacerlo. Lo que estoy preguntando es esto. Voy a compartir otra hojita de cálculo, ¿sí? Lo que estoy preguntando es esto. Yo digo que si tengo el riesgo de mercado, tengo el riesgo de descalce, tengo el riesgo operativo, tengo el riesgo de suscripción o técnico. Digamos que tengo estos 4 riesgos, ¿sí? ¿Se entiende? Sí. Y cada uno de estos riesgos va a tener sus propias medidas, es decir, cada uno de los riesgos va a tener su media y su desviación, ¿sí? Cada uno va a tener la suya. Con base a la media y a las desviaciones, por aquí, por ejemplo, aquí voy a calcular el requerimiento de capital de solvencia
Para el riesgo 1, aquí voy a calcular el requerimiento de capital de solvencia para el riesgo 2 y para el riesgo 3 y 4, ¿no? Este es el 2, este es el 3 y este es el 4. Y aquí hago la suma, aquí voy a poner la suma de los requerimientos de capital de solvencia de todos los riesgos I. ¿Sí? Esta es una idea. Calcular la media y la desviación para cada uno de los riesgos y luego calcular el requerimiento de capital de solvencia para cada uno de los riesgos y obtengo un riesgo, un requerimiento de capital total. ¿Cómo es esta suma? Esta suma, ¿cómo es? Si ahora lo que yo quisiera es integro o agrego todos los riesgos y en toda esta integración calculo la media y la desviación y calculo el requerimiento de capital de solvencia para la agregación de riesgos. ¿Cómo será este requerimiento de capital? Respecto a este. ¿Cómo será este requerimiento de capital respecto a este? ¿Será mayor? ¿Será menor? ¿O será igual? ¿Qué piensan ustedes? ¿Este requerimiento va a ser mayor que la suma, Juan? Juan opina que es mayor. ¿Qué opinan los demás? Igual. El requerimiento agregado es mayor que la suma de los requerimientos. ¿Qué dice la estadística? ¿Qué hay respecto? A ver, Carlos, ¿por qué es menor? Carlos opina que es menor. ¿Por qué es menor, Brandon? Y hay 2 contra Es 2, ¿no? como tipo diversificar los riesgos, ¿no? Que al Exacto. sumar las medias y las desviaciones como que se nivelan. Igual por la diversificación, ¿no, maestra? De riesgo, pues Ajá, el riesgo. exactamente. Esto es menor. Es menor. ¿Por qué es menor? Por la diversificación de riesgos. Diversificación de riesgos. Si yo capturo para cada riesgo sus desviaciones, simplemente con sus desviaciones y con estos criterios o parámetros calculo un requerimiento capital, esta suma va a ser más grande que si yo agrego todos los riesgos, porque aquí voy a calcular una matriz de correlación, que es la que me va a ayudar a ponderar los pesos que tenga cada uno de los riesgos respecto al total. ¿Es claro, jóvenes? Sí. Sí. ¿Sí? Ok. Ok, déjenme ahora compartir nuevamente donde estaba en la otra ventanita. Ok. Eso es lo que está diciendo esta diapositiva. Hay un cálculo de requerimiento global. Global se refiere a lo que acabamos de decir, donde integramos o agregamos todos los riesgos y a esa agregación le calculamos un requerimiento de capital. ¿De acuerdo? Esta base de capital es algo que ya habíamos comentado, pero que vamos a clarificar. Me voy a cambiar de hoja de nuevo.
¿Qué es esta base de capital? Bueno, fíjense bien. ¿Van tomando nota, chicos, o me van siguiendo así nada más como por ideas? Fíjense bien. Yo tengo un requerimiento de capital de solvencia global. ¿De acuerdo? ¿Esto qué es? Ah, pues esto es un monto, ¿no? ¿Sí? Ahora, ¿cómo reparto este monto? Si hubiera dos reservas, la reserva de riesgos en curso y la reserva del SONOR. Tengo dos reservas matemáticas. Y pensemos que esta compañía solo está comercializando el seguro de automóviles. ¿Sí? Entonces, para cada reserva, para la reserva de riesgos en curso y para la reserva del SONOR, para cada reserva, yo calculé el BEL y calculé el percentil 99.5 para cada reserva. Son distintas, ¿no? Estas dos reservas. Entonces, con esta información, lo que obtengo es la desviación. Un monto de la desviación. La desviación para cada reserva. Entonces, mi base de capital va a ser igual a dividir. Si yo quiero calcular la base de capital de la reserva de riesgos en curso, va a ser igual a dividir la desviación de la reserva de riesgos en curso respecto a la desviación de la reserva de riesgos en curso más la desviación del SONOR. ¿Qué estoy haciendo con esto? Estoy sacando una distribución. ¿Cómo voy a repartir el capital? ¿Sí? Me voy a regresar a la presentación. Ok. Le voy a dar vuelta a la hoja. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, aquí tenemos nosotros la fórmula del margen de riesgo. Yo tengo un requerimiento de capital. Tengo un requerimiento de capital que se calculó con el ¿cómo se llama? El ejecutable de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, ¿no? Calculé el BEL, que es el percentil 50, tengo la base de capital y voy a calcular el margen de riesgo. Este margen de riesgo me da negativo porque tengo un BEL negativo. Le voy a dar vuelta a la hojita. Esta es la fórmula para calcular el margen de riesgo. ¿Qué dice esta hojita? Dice, es la base de capital, que la base de capital es la distribución que estoy haciendo del capital. Fíjense bien aquí. El capital me dio 380,000 pesos. Es un capital de 100,000 para los seguros totales y 500,000 para los seguros temporales. Cuando yo distribuyo este capital, la distribución me queda como volteada, ¿no? 475,000 y menos 95,000. Pero sigo teniendo los 380,000 pesos. Esta diferencia de tasas es el requerimiento de capital de mercado y la tasa, digamos, ganada. Pero para facilidad de los cálculos, nosotros lo que tenemos es un 10% fijo. Y aquí voy a traer a valor presente con una curva de tasas
¿Quién es esta TP de X tau? Es la supervivencia a todos los decrementos, es decir, la persistencia. Le voy a dar vuelta a mi hojita, ¿puedo? Sí. Sí, Otro problema dice que se produce cuando las reservas no siempre guardan la proporcionalidad con el valor de riesgo implícito. Por ejemplo, tengo 5 millones de pesos para los totales y 1 millón para los temporales. Me da 6 millones de pesos. Y yo tengo aquí que el valor del riesgo implícito en una línea de negocios es el riesgo de la desviación, es decir, la distancia que tengo del percentil 50 al 99.5, o para que la resta me dé positiva, pues es 99.5 menos el BEL, ¿no? Cuando tengo componentes de riesgo muy pequeñitos, entonces voy a tener desviaciones muy grandes, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque tengo un componente de ahorro muy grande. ¿Dónde tengo ese componente de ahorro muy grande? En los seguros totales. Su construcción de un seguro total, pues, pero también el pago de la supervivencia. ¿Sí? Ok, le voy a dar vuelta a mi hojita. Bueno, entonces lo que yo tengo es que mi reserva va a tener estos dos componentes, el BEL y el margen de riesgo. Pero también podría ocurrir esto, ¿no? Que esto significaría que tengo una carga muy fuerte de desviaciones, ¿no? ¿Cómo se ve en una distribución? ¿Qué dice esta distribución, chicos? Pensemos que nosotros podemos, encontrar una distribución para las pérdidas, es decir, para todos los reclamos. Entonces, esta distribución de pérdidas, con esta voy a calcular el BEL y el margen de riesgo. Fíjense bien, aquí está el BEL, que es la media, y este es el VAR, el valor en riesgo, al 95%. Pero mi percentil 99.5 es el que me va a generar la distancia que hay respecto al BEL para poder calcular la desviación. ¿Sí? Como comentábamos hace un rato, para que el margen de riesgo sea muy grande, quiere decir que tengo mucha carga en la desviación. ¿Es claro? ¿Sí? ¿Le puedo dar vuelta a la hoja? Sí, Ok. Y entonces, pues pasaría algo distinto si tengo algo más concentrado alrededor de la media, ¿no? Es decir, que tengo menos desviación. Aunque, pues voy a seguir generando mi VAR, es mi valor en riesgo, que es todas las pérdidas acumuladas hasta este percentil. Le voy a dar vuelta a la hoja. Entonces, desde un punto de vista actuarial, el valor del margen de riesgo es que voy a traer a valor presente el costo futuro del capital regulatorio. Esto es lo que voy a hacer. ¿Sí? Y también lo podría representar, es decir, en margen regulatorio o el requerimiento regulatorio a un tiempo T respecto a un año base. ¿Le puedo dar vuelta a mi hojita? Sí. Ok. sí. Estas tasas las se toman en promedio, pero estas tasas, pues sí, pues las puedo sacar yo de la sumatoria
Y estas tasas es como que les comento que se traducen para nosotros en el mercado como un porcentaje fijo, el 10%. Y entonces este requerimiento de capital lo podría yo observar como el requerimiento de capital en un tiempo t respecto al base, ¿no? Y esto va a ser un factor de desviación. ¿Puedo darle vuelta a mi hoja? Sí. Sí, ok. Y bueno, pues entonces yo podría calcular un valor esperado para ese requerimiento de capital en el año t. Pero fíjense que esto no es fácil. El requerimiento de capital, a lo más que hemos podido proyectarlo es un año después. Es decir, lo tengo calculado a un año de base, es decir, si lo calculé a diciembre de 2024, y lo que puedo lograr con el ejecutable es calcularlo o proyectarlo a un año después, es decir, a diciembre de 2025. Entonces, ese tiempo t es algo complejo de obtener. La duración, como ya habíamos visto, pues es el valor presente ¿de quién? De la persistencia, ¿no? De lo que queda después de aplicar los decrementos. ¿Sí? ¿Le puedo dar vuelta a mi hoja? Sí. Muy bien. Entonces, aquí está un concepto que dice, oye, alfa 1 o alfa t es el valor de la diferencia del percentil 99.5 menos la media en un momento t y en un momento 0. Como dijimos, si este es un factor de desviación, este factor o este requerimiento de capital en este momento, para que sea desviación, lo voy a considerar no como el monto de capital, sino como el monto de la desviación, es decir, la distancia que hay del percentil 99.5 respecto a la media. ¿Le puedo dar vuelta a mi hojita? Sí. Ok. Entonces esto querría decir que esta diferencia sería lo mismo que calcular la reserva al 99.5 y restar la reserva al 50 percentil. Es decir, es el BEL valuado con una tabla media, ¿no? Porque es el percentil 50. Y vuelvo a evaluar con la misma fórmula de reservas, pero ahora la tabla va a estar ajustada al 99.5. Entonces, fíjense bien ustedes de qué se trata esto o de qué va esto. Voy a cambiarme mi hoja de cálculo, ¿de acuerdo? Sí. Fíjense qué es lo que estamos o qué es lo que se está diciendo en la regulación. Ok, cuando yo calculo la reserva, dijimos que la reserva tiene dos componentes, el BEL y el margen de riesgo. Cuando yo calculo el BEL, para un seguro de largo plazo, dijimos que es el valor presente actuarial de las obligaciones menos el valor presente actuarial de los ingresos. ¿Sí? Y entonces, ¿quiénes son las obligaciones? Ah, pues las obligaciones son los beneficios, ¿no? Hay un beneficio por muerte, hay un beneficio por invalidez, hay un beneficio por enfermedades graves, hay un beneficio que se convierte en rescates, ¿no? Que es el derecho al valor garantizado. Ahora, ¿pero qué es el BEL? Ya habíamos dicho, pero entonces, ¿quién es el BEL? ¿Dónde está el mejor estimador? ¿Dónde está el mejor estimador? Ah, bueno, pues está en las hipótesis.
¿Cuál es hipótesis? Bueno, pues yo tengo que calcular o que usar una tabla a valor medio para las muertes, ¿no? Tengo que usar una tabla a valor medio para los inválidos. Tengo que usar una tabla a valor medio para las enfermedades graves. Y tengo que usar una tabla a valor medio para los rescates. ¿Qué es esta tabla? Esta tabla o estas tablas son las probabilidades. Por ejemplo, la tabla de muerte, ¿quién es? Es la tabla de mortalidad, ¿no? Y ahí que veo la probabilidad que tiene una persona de edad X de morir a edad X más 1, ¿no? X más 1. ¿Sí están de acuerdo, jóvenes? ¿Sí me van siguiendo las ideas? ¿Me van Sí. siguiendo? Ok, Sí. entonces si tengo tablas a valor medio, puedo construir tablas de probabilidades para cada hipótesis al percentil 99.5. Y entonces, esta fórmula del Bell la voy a usar de dos maneras. Una, con tablas en valor medio, y con eso obtengo el Bell. Y con tablas al percentil 99.5. Y entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, con la misma fórmula calculo dos Bells, ¿no? Dos Bell. Uno a valor medio y otro al 99.5. Y entonces ya puedo hacer la resta, ¿no? Ya puedo calcular la desviación. ¿Están de acuerdo? ¿Le seguimos mañana? ¿Te está quedando claro algunas ideas o no, jóvenes? ¿Les sirve que les pase esta hojita de cálculo o no? Sí, por favor. Por favor. Sí, por favor, para poder checar. Ok, se los paso. Nos conectamos mañana, ¿sales? Hasta mañana, gracias. A ustedes, gracias. Gracias, hasta mañana. Bye. Hasta Bye, bye. mañana. Bye, bye. Hasta mañana.